manual guía del discipulado, que usted, si no tiene, puede adquirir. Son 46 lecciones, estamos ya en la lección número 33 la que vamos a desarrollar. Somos una iglesia de la palabra, tenemos este método de enseñanza donde este servidor expone la lección, la palabra de Dios, la enseñanza, el tema, para que usted escuche, luego vaya a su casa con su esposa, mire, a repasar esos versículos bíblicos que está aquí en el material, mire, comparta con su esposa, medite con su esposa, con su esposo, eso edifica la palabra de Dios, mire, hace que muchos conflictos que se desarrollan en ese día a día desaparezcan. Y usted le puede enseñar a sus hijos, y si usted es un líder de célula, también lo reproduce ahí en su célula. Mire, somos una iglesia que venimos a estudiar la palabra, a conocer la palabra de Dios para, mire, honrar a Dios, obedecerla y mediante la obediencia alcanzar la bendición de Dios. Tema de hoy: Jesucristo y la revelación de su gloria. Esta mañana estuvimos hablando de Jesucristo, el tema 32, Jesucristo, su obra y la revelación de sus nombres. Vimos 8 nombres que revelan el carácter, la naturaleza, lo que Él es y lo que Él hizo por nosotros. Jesús significa Salvador. Y hoy vamos a ver Jesucristo y la revelación de su gloria. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Vamos a estar aplicando esto. Espíritu Santo, pedimos de tu gracia que venga espíritu de sabiduría y de revelación. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para recibir este alimento espiritual, la luz de tu palabra, que es vida, que es espíritu. Ella va a transformar nuestras mentes, nuestros corazones. Danos un corazón obediente, papá, porque lo que vamos a recibir es tu palabra, y que si lo llevamos a la práctica, vamos a ser bendecidos, vamos a tener luz en medio de esta terrible oscuridad que vive el mundo. Háblanos por medio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 9, 1, 9 al 20. El objetivo de este estudio es entender que la humanidad de Cristo fue glorificada. La humanidad de Cristo fue glorificada. ¿Por qué? Porque Él siempre fue Dios. No necesita ser glorificado. La persona del Mesías estaba constituida por 2 naturalezas. La naturaleza humana, tenía Jesús espíritu humano, alma humana, cuerpo humano. Y la Biblia dice que en Él habitaba la plenitud de la deidad. La plenitud de la deidad. Es decir, en Cristo había 2 naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Esas 2 naturalezas internas amalgamadas es lo que constituyó la persona del Cristo, es decir, el Salvador del mundo. Pude salvar al mundo, perdonar al mundo de sus pecados. ¿Por qué? Porque fue verdadero Dios y verdadero hombre. El Cordero de Dios, mire el sacrificio perfecto que Dios permitió y envió al mundo. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ser libres de la esclavitud del pecado. ¿Están conmigo? En Cristo había 2 naturalezas. La humana fue la que Dios glorificó, resucitándole de entre los muertos. Y vamos a ver en el transcurso de este estudio lo que Juan ve. Ve al Cristo glorificado. Ve a ese Cristo humano, ese Cristo, mire que en los almuerzos, en las cenas, Juan tenía el privilegio de meter su pan felipito, su galleta ahí en el plato de Jesús. Imagínense. A mí, la única persona que mete su cuchara en mi plato, en mi cocidito, es mi señora esposa. Si alguien me enseguida mando a cambiar el cubierto, mando a cambiar la... Bueno, imagínense la confianza entre Juan y Jesús. Juan agarraba, metía la galleta en el plato y comía. Qué bueno. Entonces, Juan, que ve a Jesús humano en la isla de Pasmo, capítulo 1 de Apocalipsis, glorificado. ¿Qué es lo que ve glorificado? Su cuerpo. Su cuerpo. Y mire, usted y yo que somos de la fe de Jesús, vamos a tener el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ese cuerpo glorificado. ¡Wow! Voy a poner base bíblica en lo que estoy diciendo. Mira lo que dice: yo, Juan, vuestro hermano, Apocalipsis capítulo 1, verso 9 al 20. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía:
Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Siguiente versículo. (17, 18) por favor, de Apocalipsis capítulo 1. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Estamos hablando ya del Cristo resucitado, del Cristo glorificado. El mismo Cristo que estuvo en la cruz del Calvario le dijo Cristo a Jesús. Cristo le dijo a Juan, Juan, he ahí tu madre. Le dijo a su madre, madre, he ahí tu hijo. El mismo Cristo ahora en su estado de gloria, su cuerpo glorificado, un cuerpo humano que fue glorificado, fue investido de inmortalidad. Es el mismo cuerpo que usted y yo vamos a tener. Y a poner base bíblica para que usted diga, wow, qué tremendo de nuestro Señor. Dice, yo soy el primero y el último, el que estuve, soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, a mi diestra, y de los 7 candeleros de oro son las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Muy bien, vamos a meternos entonces a explicar lo extraordinario que es este pasaje de Jesucristo y la revelación de su gloria. Vamos a la introducción. Aquí en su material dice lo siguiente, que nos enseña el pasaje. Una manera como usted puede extraer las verdades bíblicas es preguntándole al texto todo lo que se le viene en mente. Mire, ¿quién es Juan? ¿En qué isla estuvo? ¿Por qué estuvo ahí? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le reveló Dios? Y usted tiene un bolígrafo y un cuaderno y va anotando. Y a medida que usted le va preguntando al texto, ahí está el Maestro, el Espíritu Santo, indicándote, mostrándote las cosas tremendas, y usted se va edificando en la palabra. ¿Qué nos enseña el pasaje respecto a la revelación del cuerpo glorificado de Cristo y su significado para todos nosotros, sus discípulos? Mire, vamos a leer Filipenses capítulo 3, versos 20 al 21. Significa que tendremos un cuerpo igualito al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mire, este cuerpo glorificado será el premio de Dios para sus hijos fieles, para los vencedores. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3, 20, 21. Acuérdense que Pablo fue llevado al tercer cielo y ahí miró y vio cosas que no se le permitió reproducir. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Recuérdese usted que Adán, antes del pecado, tenía un cuerpo inmortal. Eva tenía un cuerpo inmortal. El pecado trajo muerte al cuerpo de ellos, y ese cuerpo que era perfecto, por medio del pecado vino las dolencias, vino las enfermedades, se fue degradando, ensuciando, mire, enfermando, y humilló el diablo el cuerpo perfecto, maravilloso que Dios le entregó a Adán y Eva. Y todos los que venimos de esa semilla, venimos ya con el pecado metido dentro de nosotros. Por lo tanto, nos envejecemos, nuestro cuerpo se enferma, perdió la inmortalidad. En Cristo vamos a recuperar nuevamente todo lo que hemos perdido allá en el Edén. ¿Qué hemos perdido en el Edén? La inmortalidad, un cuerpo perfecto. Cristo tuvo un cuerpo humano, lo conservó en obediencia, muere, resucita, y aquí Juan nos está relatando el tipo de cuerpo que él tenía, un cuerpo glorificado. Y aquí el apóstol Pablo dice que usted y yo vamos a tener un cuerpo igualito al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ese cuerpo que vio Juan en la isla de Patmos. ¿Se entendió? Tremendo. ¿Qué dice la Biblia? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. El diablo humilló nuestro cuerpo, enfermándolo, ensuciándolo y haciéndolo mortal. Cristo dignificó nuevamente nuestro cuerpo, y de humillación pasamos a ser glorificado por el Señor. Mire, para que sea semejante, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Somos salvos ahora, pero la inmortalidad que tiene que ver con el cuerpo es futura, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Para qué?
para que sea semejante, igualito, calcado al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Juan cae como muerto, como leímos del pasaje de Apocalipsis capítulo 1, mire del 9 al 20, ve al Cristo, su cuerpo humano, un cuerpo glorificado. Y aquí el apóstol Pablo dice, tú y yo vamos a tener el mismo cuerpo que recibió Cristo por su obediencia, y la resurrección de entre los muertos que confirma que es hijo de Dios. Vamos a tener un cuerpo igualito al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Juan ve los pies como bronce bruñido. Imagínense un cuerpo totalmente de oro, que tiene poder, la fuerza para aguantar la eternidad y la presencia de Dios sin enfermarse, sin arrugarse, sin envejecerse, sin morir. ¿Qué química, qué elementos químicos va, de qué minerales, de qué materiales va a ser nuestro cuerpo? Porque hay cuerpo espiritual y hay cuerpo material. Mira el misterio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál era la situación del apóstol Juan en el momento de la revelación? Mire, Juan estaba preso por dos motivos: por causa de la palabra de Dios y por causa de haber dado testimonio del Señor Jesucristo. Muchos hijos de Dios, por causa de su obediencia a la palabra de Dios y por identificarse con Cristo, sufren persecuciones, pero el Señor Jesucristo nos alienta con estas palabras ahí a los que sufrimos por causa de Cristo, en Mateo capítulo 5, 11 al 12, que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa, Cristo por la causa de Dios, sufrió padecimiento, sufrió la muerte, sufrió la cruz. Por la causa de Dios, subrayo esa frase. Subraye usted esa frase, por la causa de Dios, porque muchas veces padecemos porque no pagamos la cuenta, muchas veces padecemos porque no le pagamos al coreano, muchas veces padecemos porque le chocamos al vecino o hablamos mal de fulano, de perengano, y a veces porque somos infieles a la patrona. Sufrimos por esa causa porque nos metemos, muchos se meten con la vecina, como le pasó a David. Pero Juan estaba aquí por causa de Cristo. Entonces la palabra dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si el mundo te deja de lado, te persigue, habla mal de vos, porque sos santo, porque sos santa, porque conocés la palabra y vivís conforme a la palabra, le respetás a tu marido. Usted, marido, respeta a su esposa y conforma un hogar cristiano, y la gente se burla de vos, te tiene la oreja en bayo, lorito oga. ¿Cómo es? Lorito oga, tipo. No, somos hijos de Dios, que respetamos a nuestras mujeres, respetamos a nuestros esposos, aunque los demás se burlen. ¿Por qué? Porque tenemos la vida de Jesús dentro de nosotros. Así que si es que por causa de Cristo que usted padece, dele gracias al Señor. Mire, primera de Pedro, capítulo 4, 12 al 14, aquí habla el apóstol a los amados, a nosotros, los hijos del Señor, que pasamos tribulación por causa de Cristo, no por causa del pecado. Juan estaba en la isla de Pasmo por dar testimonio de la palabra y por predicar la palabra. Mire, si usted pasa dificultades por predicar la palabra y por tener un testimonio de vida excelente, no se asuste, el glorioso Espíritu de Dios está sobre usted. Como dice aquí la palabra: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Cuántos quieren ser instrumento que desata honra y gloria a Dios por nuestra conducta, por nuestro testimonio de vida? Que la gente diga: qué bárbaro, ese hombre no se merece la mujer que tiene. Qué mujer santa, qué mujer de aguante, qué mujer sabia, qué mujer maravillosa, pero qué bárbaro, el Dios que tiene. ¿Cómo quiero ser como doña Juanita? Qué bárbaro, qué bárbaro. Por causa nuestra, por nuestra conducta, nuestro Dios es glorificado. Mi amo don Roberto, mi amo Luisito, antes estaba en esto, antes estaba en lo otro, pero ¿qué es lo que pasó? Parece que le lavaron el cerebro allá en el centro familiar de oración. No, aquí no lavamos el cerebro. Cristo nos lava totalmente con su preciosa sangre. Nos cambia la naturaleza pecaminosa y nos da una naturaleza santa. Ya andere ueima, ya no somos cajatá, ya no llegamos a tu casa los sábados, tu shaiteca ahí atropellándole a la patrona y sacando ahí tu 45 en Bocapú, tu shaiteca de macatulación, macho. No hay nadie como vos.
Y ahora la gente, ¿qué le pasó a este hijo? ¿Qué le pasó? Cambió totalmente. Y ahora te critican porque son cristianos, te critican porque no tomas más, te critican porque le sos fiel a tu esposa, te critican porque ya la cerveza no lleva más el ropero, la ropa, el zapatito, el champión nuevo, la remera, la galleta, el cocido ahí de tus hijos. ¿Por qué? Porque ahora invertí en tu casa, antes invertías en la cerveza y pasa más necesidad tus hijos. Y la gente dice, ay, viejo, y tal, vamos a ver. Damos gracias, Señor, que son señales que Dios ha entrado en nosotros. Aquí en 1 de Pedro 4:12 al 14 enseña que no debemos sorprendernos por las tribulaciones, que es parte de la vida. Juan estaba preso en la isla de Pasmo por su impecable testimonio de vida. Muchos cristianos están presos por su mal testimonio de vida. Preso en su área económica, preso en su área moral, preso en su área emocional, preso en todo por su mal testimonio, por pecados. Están presos. ¿Me está usted siguiendo? Entonces hoy tenemos que tomar la decisión, mire, de servir a Cristo, servir a Dios con todo el corazón, y si se burlan por eso, nos dejan de lado, buena señal. Porque ahí, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12 dice, todo aquel que quiere vivir piadosamente en la gracia que es en Cristo Jesús, padecerá persecuciones. Pastor, no vengo más al curso. ¿Y por qué? Se burlan de mí porque estudio la Biblia. Ponete contenta. Pastor, hay mi vecino cada vez que salgo, oye, imagina fulana tu pao vecina, mi evangelio, jupacho y la plata. Dale gracias al Señor. Bienaventurado soy cuando por mi causa. ¿Te acuerdas cuando yo te iba ahí al lechero de la esquina, ahí en la bodega, a comprar cerveza y traía ahí tu bolsón? Nadie no te decía nada. Fuerza, jatan de viejina, visitada, arriero, Después del boli, 3, 4 cajones ahí de ñoño, nadie te decía nada. Ahora lees la Biblia, todos te dejan de lado. Buena señal. Pasaste de las tinieblas a la luz. Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, versículo 10, es decir, fue arrebatado al tercer cielo como lo fue el apóstol Pablo, 2 de Corintios 12, 2, 4. Mira lo que dice la palabra. Conozco a un hombre, Pablo hablando de sí mismo en Cristo, que hace 14 años, así en el cuerpo, o no sé, si fuera del cuerpo, no sé si Dios sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice el apóstol Pablo, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les he dado a conocer y a expresar. En el paraíso, wow, donde fue creado Adán y Eva y donde fue creado Lucifer, el paraíso, una palabra siro-aramea que significa lugar del deleite de Dios, el jardín de Jehová, el paraíso. Ahí fue llevado Pablo y ahí vamos a ir nosotros, en el jardín privado de Jehová. Si nos portamos bien, decirle al que está a tu lado, por favor, pórtate bien. Si querés un cuerpo nuevo, si querés un cuerpo glorificado, tu cuerpo no es para la fornicación, tu cuerpo no es, mire, para el alcohol, no es para el pecado, no es para el adulterio. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y es tu responsabilidad conservarlo puro en obediencia a la palabra, porque ¿cuál va a ser tu premio? Dios te va a premiar con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado que nunca más se va a envejecer, nunca más se va a arrugar, nunca más se va a enfermar. Un cuerpo inmortal como el cuerpo que tuvo Jesús, premio a su obediencia. ¿Cuánto quiere un cuerpo nuevo? Cuando sube nuestro triglicérido, ya no podemos comer más tranquilamente el asadito, la batata, la tortilla. No podemos comer más el vellú con dulce de leche encima y un todiño para sentar. Nuestro cuerpo ya está todo demasiado tereré, hemos tomado entonces nuestro riñón, comen el tereré con alcohol. Ya está, nuestro riñón tiene todo C, dice que fiebre rosada, está todo rosado, no colorado tu riñón, y rosado, pama. Qué bárbaro. Dios nos va a dar un cuerpo maravilloso, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando que él fue al tercer cielo y dio todo esto el día del Señor. El espíritu y el alma del apóstol fue llevado al cielo, donde Dios le mostró todos los detalles que nos relata en el Apocalipsis. El día del Señor equivale aquí a domingo, el día que el Señor resucitó de entre los muertos. Juan escucha la voz detrás de él, una gran voz de trompeta, versículo 10, y nos relata lo que decía la poderosa voz. ¿Qué decía esa poderosa voz? Versículo 11, capítulo 1 de Apocalipsis. Esa voz le dijo, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué pasa aquí? Dios estaba revelando la identidad de su voz. El primero y el último, se revela la eternidad de la voz de Dios. Escribe en un libro lo que ves, se revela la orden de la voz.
envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Se revela el mandato y la voluntad en la voz. Es el deseo del Señor Jesucristo que todo el mundo conozca esta revelación. Por eso envió a su Hijo al mundo, para que nadie perezca, conociendo los planes de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que nadie perezca. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha enviado a su Hijo único. ¿Para qué? Para que todo quien en él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo. Entonces, apreciados, ahí vemos el deseo de Jesucristo, que todo el mundo conozca el mensaje del Evangelio. Por eso usted y yo tenemos que predicar el Evangelio. Todo esto que estamos recibiendo, más lo que Dios hizo en nosotros, hay que compartir con nosotros. El punto 2, el apóstol Juan nos comparte lo que vio. Versículo 12 al 20. Juan se dio la vuelta por oír la voz que hablaba con él. ¿Qué fue lo que vio? Vio 7 candeleros. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús está en medio de su iglesia. Jesús está acá en medio de nosotros. Los candeleros significa la iglesia, los redimidos, los que componemos la iglesia. Jesús se pasea aquí en medio de nosotros y le está observando tu corazón, tu mente y tu predisposición a obedecer su palabra. ¿Qué vio Juan? Vio en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Qué interesante que aquel que está allá arriba, que fue glorificado, fue primeramente hombre en el sentido de la experiencia de vivir en la carne, en este mundo sucio, podrido, bajo el comando de Satanás. Jesús vino a vencer a Satanás, a vencer al pecado, a vencer al mundo, el sistema envuelto en el poder del Espíritu Santo. Y ese Espíritu fue lo que envió ahí en Pentecostés. Y ese es el Espíritu que usted y yo tenemos. ¿Para qué? Para vivir en victoria en este mundo donde está controlado por el diablo, por Satanás, obedeciendo la palabra del Señor. Candelero de oro, el Hijo del Hombre, allá arriba representándonos fielmente y orando por nosotros delante de su Padre. Vio que estaba vestido con ropa que llegaba hasta los pies, vestiduras de rey. Está hablando en un lenguaje de época. Los reyes solamente eran los que tenían vestiduras largas. Y el pueblo, mire, los trabajadores tenían que remangarse. La vestimenta ahí por debajo o por encima de la rodilla. Solamente los reyes ahí en sus palacios, con las alfombras, tenían las polleras o la ropa bien larga, vestiduras de rey. Vio que tenía un cinto de oro ceñido por el pecho. Esto significa el cinturón de la verdad. Todo su andar y hablar es en verdad y en la verdad. Efesios 6:14, el cinturón de la verdad. Usted y yo tenemos que andar en la verdad, vivir la verdad, predicar la verdad. Ese cinturón significa la verdad de nuestro Señor Jesucristo. 5, ¿qué vio Juan? Vio que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca nieve. Está reflejando ahí que Él va a ser el juez justo de toda la tierra, va a ser el juez ante el tribunal de Cristo. Los cristianos en ese tribunal van a ser juzgados por Él. Ahí entra el tema, no la salvación, sino las obras, y va a ser el juez también ante el trono blanco, el juicio de los muertos. Vio que sus ojos eran como llamas de fuego. ¿Qué significa eso? Que nada se oculta de su mirada. Él es omnisciente. Sus ojos como llamas de fuego, rayos X. ¿Se acuerda usted cuando Jesús estaba aquí sobre la tierra? Cuando cavilaban los fariseos, los saduceos, capítulo 2 de San Juan. Jesús conocía el pensamiento del corazón de las personas. Jesús conoce tus pensamientos. Jesús conoce lo que tú vas a hacer después de salir aquí del culto. A Él no le podemos engañar. Por eso es importante tener toda esta revelación. ¿Para qué? Para conformar nuestras vidas, mire, al mandato de Él. Porque obedeciendo su ley no le beneficiamos. Desobedeciendo su ley no le perjudicamos. Obedeciendo su ley somos nosotros los beneficiados. Desobedeciendo su ley somos nosotros los perjudicados. ¿Me está entendiendo? Porque usted tiene el tesoro más grande, el don más grande, más preciado, la libertad de elegir. Tome usted esa libertad para escoger por obediencia a la palabra. Vio que sus pies eran semejantes al bronce brilloso, un cuerpo glorificado, un cuerpo igualito al cuerpo de Cristo que usted y yo vamos a tener como premio por obediencia a su palabra. Juan ve el pie de Jesús. Su rostro era más resplandeciente que el sol, no podía mirar. Sus ojos como llamas de fuego, cabelleras blancas. Hablaba ahí de que es el juez y vio sus pies como el bronce bruñido. Cuerpo glorificado. Qué interesante el cuerpo que usted y yo vamos a tener. ¿Qué vio?
Vio también que a su diestra, vio, el 8, vio que su voz era como el estruendo de muchas aguas. ¿Qué significa eso? Poderoso Dios, una personalidad bien sólida, bien constituida, con una identidad bien marcada. Imagínense un ferotipo musculoso y que te diga: hola, ¿qué tal? ¿Está la tata? Pero si un hombre grande y en su voz se refleja la personalidad, y cuando habla, habla con fuerza, habla con erudición, una voz aterciopelada que cuando habla tiembla el cielo, tiembla el infierno, tiembla el universo. Voz como el estruendo de muchas aguas. Qué personalidad tremenda la de nuestro Dios. Que vio Juan, que escuchó Juan. Vio que tenía a su diestra 7 estrellas. ¿Qué significa eso? Las estrellas son los ángeles servidores. ¿Dónde están esos servidores, esas estrellas? En la mano derecha de Dios. ¿Qué significa? Dios protege a aquellos que le sirven. Dios protege a aquellos que se animan a servirle y a comprometerse con su causa. Hay protección del cielo. Tú estás en la mano de Dios, en el hueco de la palma de Jesucristo de Nazaret. Guarda tu familia, guarda tu economía, guarda tu salud, guarda tu matrimonio, te guarda de accidentes y de pleitos judiciales porque le sirves a Dios. Los que sirven a Dios, siguen haciéndolo. Hay recompensa. Eso es lo que Juan ve, para alentarnos, motivarnos. 10, vio que de su boca salía una espada de doble filo, palabra que condena y salva. Condena la palabra a los que desobedecen y salva la palabra a los que obedecen. Esta palabra que yo predico, me estoy predicando a mí mismo, me corta a mí y te corta a ti. Porque si yo obedezco, soy bendito. Si usted obedece, usted es bendito. Si yo desobedezco, me voy abajo. Si usted desobedece, se va abajo conmigo. Y ahí ya no va a haber un culto pentecostal. Yo predicaba tu palabra. Sí, mi hijo predicaba, pero nunca obedeciste. No está en conocer la palabra, está en obedecer. Satanás conoce la Biblia, de tapa a tapa. 31.175 versículos. Génesis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. El diablo así escupe. De memoria sabe, pero no obedece. Por eso que arma las doctrinas bíblicas para descaminar a muchos. Las herejías basadas en la propia palabra de Dios. Bueno, dígale al que está a su lado: obedece la palabra. No es cuánto conoces, sino es cuánto obedeces. Porque hay muchos que ya hicieron su Biblia 14, parece, pero todavía no abrieron su célula, todavía no están dispuestos a servir a Dios y a dejar su pecado. Pero ya hicieron toditos los cursos. No es todo el libraco, como estaba hablando nuestro hermano Jorge el viernes. Viernes, véngase, hay un lindo culto, hay un lindo servicio, vengan a utilizar ustedes la palabra. Hay muy buena palabra de parte de Dios, un lindo ambiente. Venga también los viernes y invite a la gente, porque se ora por los enfermos de una manera específica. Cuando vos te presentes allá arriba, no vas a presentar tu título de Caminando con Dios, módulo 1, módulo 2, módulo 3, Vila 1, Vila 2, Vila 3, Vila 4. ¿Entendés? O el diablo no puede decir: mira, diablo, yo ya hice Biblia 4, Biblia 5, con cuidadito de acercarte. Hay otro que compra una Biblia bien grande, la Biblia de Jerusalén, Fero, ponen ahí a la puerta de la entrada de su casa, luego el Salmo 91. El diablo dice: ¡ay, acá tiene la palabra del Señor, vámonos! Otros ponen ahí en su mesita de luz la Biblia abierta, costado derecho y costado izquierdo. Lo que Dios quiere es que su palabra esté en tu corazón y vos le obedezcas. Jesús era la palabra encarnada. ¿Se acuerda cuando él entraba en la sinagoga? Los demonios salían corriendo. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Sabemos quién eres. ¿Por qué vienes a atormentarnos? Salían los demonios. En las propias congregaciones judías, sinagogas, donde se enseñaba la Torá, la ley de Moisés, habían demonios en las personas que disfrutaban de la palabra. Ahí estaban los diablos. Y ahí estaba el pastor enseñando la palabra. Quiere decir que era una congregación de endemoniados. Y entró Jesús, entró la luz, entró el hombre que vivía la palabra,
que vivía la ley del Señor. Y entró la luz y las tinieblas empiezan a manifestar. En tu casa tiene que haber luz. Tú tienes que ser la luz de este mundo. Tenemos que ser luz. En el nombre de Jesús. Muy bien, ¿dónde estamos? Ahí está, el 11. Vio que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Está hablando de gloria. La Biblia dice que tú y yo vamos a verle a Dios cara a cara. ¿Te acordás cuando Él vino del Sinaí? Capítulo 19 de Éxodo. Nadie podía ver, nadie podía acercarse al monte porque iban a ser muertos por el poder de Dios. Viene Cristo y se establece el trono de gracia. Mire, y podemos acercarnos a Él confiadamente. Eso no era posible bajo el antiguo pacto. Y aquí dice que su rostro era resplandeciente como el sol. Vamos a verle cara a cara al Señor. ¿Por qué? Porque usted y yo vamos a ser glorificados. ¿Lo ve? Gloria al Señor, buena señal. Punto 2. ¿Cómo reaccionó Juan al ver todo esto? ¿Qué pasó? Versículo 17, capítulo 1 de Apocalipsis. Juan cae como muerto, se desmaya. Ningún mortal puede quedar parado delante de su presencia. Juan cae a los pies de su Cristo glorificado. Bendita experiencia personal. Qué bueno sería que tengamos la revelación que tuvo Juan del Cristo. Porque tenemos el Cristo de Hollywood, el Cristo de Mel Gibson, el Cristo de las películas, pero no tenemos el Cristo de la Biblia, el Cristo que tiene que revelarse. Hay muchas personas que tienen al Cristo ahí de la tradición, un Cristo colgado de un madero. Hay a un Jesús flaco, con la cara que te da medio miedo. Y cuando entras en esos lugares donde se le presenta al Cristo crucificado, al Cristo de la cruz, en vez de pedirle cosas, uno quiere, ay, chingaranga, está flaco, está demacrado. Uno más bien quiere darle cosas. Eso no es nuestro Cristo, señoras y señores. Aquí está la descripción de nuestro Cristo. Sus ojos como llamas de fuego, su rostro más resplandeciente que el sol, cabellera blanca, su voz como el estruendo de muchas aguas. Ese no es el Cristo de la Biblia. Ese es el Cristo del diablo. Nuestro Cristo está vivo, no está colgado de un madero. Murió, resucitó. No seguimos a un muerto nosotros. Muy importante hacer esta aclaración. La experiencia gloriosa de Juan es la que debemos tener nosotros tirándonos a los pies de Jesús para tener la revelación del Cristo vivo y verdadero. Muchos tenemos la revelación del Cristo histórico, del Cristo tradicional. Mire, necesitamos tener la revelación del Cristo para tirarnos a sus pies, como vio Juan y como tuvo Juan esa experiencia. Juan, después de recuperarse del susto y de la impresión, relata qué pasó. Jesús puso su diestra sobre su siervo fiel. El Salvador nunca nos deja solos. Jesús le dijo a su siervo, no temas. Dios te dice en esta noche, no temas. Sí, vienen los huracanes. Rusia se está preparando. La China se está preparando. Hay amenaza de guerra, rumores de guerra. Los Estados Unidos amenaza a Corea del Norte. Corea del Norte no hace caso. Coreanito que le venta misil. Bomba H. Tiene bomba H. Odiar a los americanos porque americanos atropellar aquí y tomar Corea del Sur, tener base militar ahí. Corea quiere vivir en paz. Por eso nosotros, Corea, hacemos bomba atómica para reventar al Donald Trump. La política del mundo está terrible. Vienen los huracanes, las potencias de los cielos serán conmovidas y Dios le está hablando al mundo a través de la naturaleza y muchos no entienden, pero nosotros somos los hijos de Isaac. La iglesia es, mire, la portadora de la revelación de Dios y tenemos la interpretación del lenguaje divino al mundo. Cristo viene, esto ya no va más. ¿Cuántos le están esperando a Jesús? Hay muchos que no quieren que Jesús venga porque todavía está con la Gigi, aparte de su esposa. Ella tiene un Gillo también por ahí. Y cuando se habla de Maranata, Jesús esperará un poquito y a disfrutarle primero a este mi Gillo hasta que me haga cueray de él y él de mí, para luego arrepentirme. Oh, hoy es el día de salvación, señores. Hoy es el día de salvación. Señor, van a casar primero y después venir. ¿Para qué, pico? Cásate y verás, dice. Bueno, cásese, no hay problema. Pero la prioridad de las prioridades es Dios, su reino. En este contexto somos la generación que va a ver el regreso del Hijo del Hombre
Señora, señor, esto no es un cliché, esto no es simplemente un cuento de hadas, esto es la Biblia, la palabra de Dios. Estamos en un escenario profético. Por favor, arrepiéntase de sus pecados. Por favor, hable con Dios, deje que Él te examine, dejemos que Él nos examine y vivamos conforme a su ley, porque el infierno es real y el cielo es real. Vivir sin Cristo es peligroso, morir sin Cristo es pérdida total. Hebreos 9:27 dice: está estipulado por Dios que el hombre muera una sola vez, después el juicio. ¿Qué dicen las religiones orientales que están epidémicamente? El Islam está creciendo, el budismo, las religiones orientales hablan de las reencarnaciones. Dice: no le pises a la hormiga, no le mates a la cucaracha, cuidado, no le mates a la mosca, porque puede ser que tu abuelita, tu mamá o tu tía se reencarnó en esos bichos inferiores. Está pagando su karma. Qué bárbaro. Está estipulado por Dios que el hombre muera una sola vez después del juicio. No es que vas a venir a reencarnarte en un chancho porque fuiste un chancho durante la vida para luego volver a morir y de chancho pasar a lo mejor a ser oveja y de oveja a caballo, de yegua y después de mono y después venir otra vez a ser hombre. No, además, no, chau. Si morís con Cristo, gloria al Señor, te despertás en su gloria. Si morís sin Cristo, pérdida total. Pérdida total. Este grito dejo en tu corazón, joven. Cuando quieras pecar, vas a escuchar mi grito. Y ahí va a salir corriendo del pecado. Se va a ablandar todo lo que... Bueno, dejémoslo ahí. ¿Cómo reaccionó Juan? Al ver todo esto, ya estamos viendo. No temas, le dice el Señor. El Señor te dice: no temas. Jesús le dijo: siervo fiel, yo soy el primero y el último. Jesús dijo a su siervo fiel: el que vivo y estuve muerto. Jesús le dijo a su siervo fiel: mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Jesús le dijo a su siervo fiel: tengo las llaves de la muerte y del Hades. Buda no tiene las llaves de la muerte y del Hades. Mahoma no tiene las llaves de la muerte y del Hades. Don Virgolio no tiene la muerte del reino de la muerte y del Hades. Solamente Jesús tiene las llaves. El único que puede dar muerte espiritual y muerte y vida espiritual es Cristo. Cristo tiene las llaves. Seamos inteligentes. Seamos amigos de Jesús, no enemigos de Jesús. ¿Me está siguiendo? Por quien Él es. Jesús dijo a su siervo fiel: me aquí, que vivo por los siglos de los siglos. Jesús le dijo a su siervo fiel: tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús le dijo a su siervo fiel: escribe las cosas que has visto. Jesús le dijo a su siervo fiel: escribe estas cosas que son. Jesús le dijo a su siervo fiel: escribe las cosas que han de ser después de estas. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros al oír y ver la palabra de Dios, que es nuestra lámpara? Debemos, mire, como Juan, al recibir la revelación del Señor, tirarnos al piso, tirarnos a sus pies y obedecerle. En el nombre de Jesús. Punto 3, Jesús explica el lenguaje simbólico de la visión. Versículo 20, capítulo 1 de Apocalipsis. Dice: el misterio de las 7 iglesias. Misterio es un término que indica algo escondido o secreto que necesita ser revelado o descifrado, sacado a luz. Jesús mismo le da la interpretación de la visión al apóstol Juan. Las 7 estrellas son los ángeles o pastores libres, capacitados por el Espíritu Santo para revelar las verdades espirituales a sus congregaciones. Los ángeles o mensajeros de Dios son los hombres espirituales que tienen la responsabilidad delante de Dios de cuidar su rebaño según las pautas que Él dejó hasta su retorno. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1. Aquí que vemos la primera regla. La hermenéutica, la Biblia es su propio intérprete. Jesús es quien le da la interpretación a Juan de la visión que estaba viendo. Las estrellas, los ángeles. Si usted quiere comprender la Biblia es su propio intérprete. Siempre hay en otro pasaje, mire los pasajes que va a aclarar eso que usted no está comprendiendo. La lectura que usted está haciendo en otro pasaje de la Biblia le va a aclarar. La Biblia es su propio intérprete. La regla, y para interpretar el Apocalipsis, uno tiene que mirar, desde el punto de vista histórico, del punto de vista gramatical, del punto de vista del profeta, del punto de vista del significado doble, el cumplimiento en el tiempo pasado y el cumplimiento pleno de hoy. Tiene todas sus coordenadas, sus códigos para que usted y yo no hagamos interpretaciones, descabelladas. Y Jesús
Mire, es el pastor de esta congregación, 1 Pedro 5:1, que dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, son los líderes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Usted y yo, que somos servidores de Dios, estamos en el hueco de la palma de Dios. Las estrellas son los pastores. 2. El misterio de los 7 candeleros. El misterio de los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias que estaban en Asia. El mensaje revelado no fue solo para las 7 iglesias de Asia. La revelación de estos misterios es para la iglesia de Jesucristo de todos los tiempos en general. La iglesia diseminada en todo el planeta Tierra. Esta revelación del misterio de Dios es para usted, es para mí, es para nuestra fe y esperanza en el Dios Todopoderoso. A través de la revelación de Juan estamos viendo el futuro próximo que va a ocurrir, va a acontecer en el nombre de Jesús, le creas o no a Dios. Dios va a cumplir su palabra. Jesús siempre explicó y enseñó las Escrituras, como lo notamos en estos versos, que va a ser para tarea de su casa. Mateo 13:37, Mateo 24:33, Marcos 4:34, Lucas 8:11, Lucas 24:27. En este contexto, la iglesia de Cristo, los hijos de Dios, no tenemos excusas. Dios siempre está dispuesto para enseñar, mire, a los que quieren conocer más de Él. Usted y yo, lo único que tenemos que hacer es, mire, acogernos a la bendición que está ahí en Juan 16, 13, 15, que dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu que Dios envió, Él nos enseñará todas las cosas. Tomará de lo mío, dice Jesús, y nos lo hará saber. Tú y yo no tenemos excusas. Dios nos reveló por medio de su ángel, envió a su siervo Juan, y su siervo Juan escribió esta carta de la revelación de Dios para usted, para mí. Mire, y ahí notamos que Dios quiere enseñarnos, que Dios está dispuesto a comunicarnos, a revelarnos sus misterios, pero usted y yo tenemos que disponer el corazón a enterarnos de estas cosas. Amén. Venga a estudiar a la escuela de líderes. Venga usted a estudiar una hora antes del servicio. Siga usted estudiando, no deje por el camino sus estudios. Venga usted a su célula, no falte a los servicios. Estudiemos la palabra del Señor. Concluimos entonces, aprendimos que cosas tremendas Dios nos dejó y este pasaje nos mostró respecto a la revelación del cuerpo glorificado de Cristo y su significado para todos nosotros. Filipenses 3:20. Y Juan, repito, ve al Cristo humano, a la naturaleza humana glorificada, pegada a la naturaleza divina. Jesús, estando aquí en la tierra, su última oración ante sus discípulos, Juan 17:22, Él dijo: Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Así, Padre, como tú estás en mí y yo en ti, que ellos estén en nosotros y seamos uno. Jesús tuvo un cuerpo humano porque de tal manera amó Dios al mundo, a los seres humanos, creados a su imagen y semejanza. En su estado de gloria llegó pegada a su naturaleza divina, un cuerpo humano, una naturaleza humana. Usted y yo somos pequeños Cristos. Tenemos pegado a nuestra naturaleza humana la naturaleza divina. ¿Cuánto le tienen a Cristo en su corazón? ¿Quién es Cristo? Es Dios. Si estás en tu corazón, si está Jesús en tu corazón, la naturaleza divina está pegada a tu naturaleza humana. Por eso ya no pecas, por eso ya aborreces el pecado,
por eso aborreces la mentira, por eso quieres leer la Biblia, por eso quieres venir a congregarte, por eso tú buscas la palabra de Dios, buscas a los hermanos, buscas, mire, congregarte, buscas orar, buscas hacer cosas buenas, no para ser salvo, sino porque ya eres salvo. Eso indica que tú tienes la naturaleza que estuvo en Cristo, el Cristo humano, la naturaleza divina. Pedro, ¿qué dice en su segunda carta? Somos participantes de su naturaleza divina. ¿Qué significa eso? Que como premio a la obediencia y por haberle hecho crecer al Cristo, el carácter de Cristo, mientras estamos aquí en la vida, en cuerpo, al morir, Dios nos va a premiar con un cuerpo igualito al cuerpo que le entregó al Señor Jesucristo, ese cuerpo glorificado que Juan vio y cayó como muerto. Dios te va a dar un igualito al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el primogénito de entre los muertos. El primero en resucitar para nunca más morir. El primero en tener un cuerpo humano glorificado. Un cuerpo humano que recibe inmortalidad para nunca más morir. Él es el primero. ¿Sigues tú? Sigo yo con ese premio si nos portamos bien. Concluimos Apocalipsis capítulo 22. Versículo 21, por favor. Mira lo que dice. Estamos en un campo de entrenamiento. Vamos a ser premiados. Apocalipsis 22, 7. 21, 7. Apocalipsis 21, 7. Puedo decirle de memoria, pero es mejor que usted lea. Apocalipsis 21, 7. Gracias. Viste que muchas veces hay que usar otras técnicas del cántico. Esto nos enseña que muchas veces cuando le decís, mi amor, no te hace caso. Pedís mal, pues. Pero cuando dices, mi amor, qué hermosa que sos, solamente de tus manos yo voy a tomar el tereré y de ninguna otra mano de mujeres que me quieren servir te voy a tomar. O disparata y te va a traer el tereré ahí. Bueno. Con sabiduría. Las palabras amables convencen mejor. Si le decía, mi amor, hace rato que no comemos más ese borí, que tu abuela hacía tan redondo. A vos no te sale muy redondo. ¿Cómo es lo que hacía tu abuela? Bueno, aquí viene, no, me va a quedar muy folclórico. Las palabras amables convencen mejor. Gracias por el desayuno. Gracias por esto. Gracias por lo otro. Gracias, mi amor, porque me dejaste para el diario. Pero no me alcanza, papi. Aumentame, por favor. Con este 10.000 lipios que querés que te haga. Que vos querés desayuno, almuerzo y cena. No alcanza, papi. Por lo menos un 100.000 INA déjame. Papi, yo no te hago gastar a vos de vez en cuando nomás. Mira un poco fulano y perengana. Todos los días se va a la peluquería, se hace su alargue, se hace su esto, su lo otro. Bueno, ¿para qué dije? El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿En qué contexto está hablando? En el contexto donde la iglesia ya subió. Cuando usted subió allá arriba, ahí recién se va a confirmar que vas a ser un heredero. Pero para ello, tenés que calificar como vencedor del pecado, de la pereza, de un montón de elementos. Al que venciere, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. ¡Wow! Ahora somos hijos de Dios en esperanza. Pero cuando nos muramos y resucitemos y estemos delante de su presencia, vamos a ser legalmente hijos de Dios, herederos con Dios, y vamos a gobernar con Cristo el universo. Pero eso depende de usted. Obedezca por favor la palabra. Y yo le aliento que a partir de hoy usted busque más a Dios. No salga usted a la calle, no salga en su día a día sin haber estado primeramente con el Señor. Él te va a dar los aminoácidos, la fuerza, la inteligencia, la sabiduría para enfrentar el malón. Fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza, porque si viene el pecado, hola, vas a mirar por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vení, pues, sentate. Vamos a hacer que el pecado entre.
Pero si vos estás fortalecido en el poder del Señor y en la fuerza de su espíritu y viene el pecado, vos vas a ver lo que viene detrás de ese pecado. La serpiente, con su lengua, sus dientes de león, matan las almas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta revelación de Cristo, nuestro Cristo glorificado. El cuerpo que Juan vio, ese cuerpo humano glorificado en la persona de Cristo, ese igualito es el mismo cuerpo que tú estás preparando para los que te aman. Gracias, Padre, por este mensaje que nos motiva y hará que reflexionemos sobre nuestra conducta y sobre nuestro cristianismo. Padre, gracias porque tu palabra no vuelve vacía. En el nombre de Jesús, amén.